bienvenido, bienvenida al Ateneo, a este nuevo curso escolar, al ciclo La Educación a Debate, donde este año vamos a tratar de aproximarnos a aquellas experiencias que se están llevando a cabo en los centros educativos relacionadas con aspectos distintos, en este caso pues, los aspectos del bienestar emocional, que creo que es fundamental, dadas las circunstancias y la época en la que nos encontramos, donde bueno, pues el alumnado joven se encuentra en una tesitura difícil, complicada, ¿no? En esa sociedad que deseduca, a la que yo me he referido en algunos de mis escritos, y que en cierta manera pensábamos que era importante que el Ateneo le diera la voz, le diera la participación a los centros donde estos proyectos se están llevando a cabo, que son, la mayor parte van a ser, a lo largo de este curso escolar, van a ser proyectos de innovación que estaba en la consejería, lo ha aprobado en su momento, y que en los centros se han llevado a cabo. Y lo que nos parecía una cuestión fundamental era que el alumnado que se ha visto favorecido por esos proyectos, pues estuviera aquí, estuvieran sentados con nosotros en la mesa para que nos cuenten exactamente cuál ha sido la experiencia y cómo eso ha redundado en beneficio propio y en el beneficio del resto de los compañeros del centro, ¿no? Que en algún momento, en este caso, el equipo de mediación del Instituto Ángel Ganivet, pues han podido solicitar la ayuda para que accedan y medien en algunas de las situaciones. Bueno, en la mesa yo creo que es mejor casi que ellos y ellas se vayan presentando, o él y ella se vayan presentando, porque los nombres no me los sé muy bien, porque tampoco era, yo creo que lo mejor es darles la palabra y que ellos mismos vayan diciendo. Nos acompañan dos profesoras dos profesoras que han trabajado en este proyecto, no necesariamente una de ellas está todavía en el centro, pero bueno, Teresa y Ana, que son las que han llevado a cabo pues, todo lo que es el proceso de desarrollo de este proyecto, que es un proyecto que no se ciñe exclusivamente a un curso académico, sino que tiene la vocación de que el proyecto se haya desarrollado y se siga desarrollando, ¿no? Al menos en los últimos 4 cursos pues, se ha llevado a cabo, lo que quiere decir que son temas que no son para abordarlos solamente en un momento puntual, sino que son temas que deben tener un recorrido amplio, por objeto de que las nuevas generaciones y los nuevos alumnos que se van incorporando a los centros educativos, en este caso el Instituto Ángel Ganivet, pues tengan la oportunidad de abordar y trabajar este tipo de aspectos que son fundamentales para la persona. Fundamentalmente desde esa perspectiva es como hay que entenderlo. El tema del bienestar emocional, que es algo fundamental en estos tiempos en los cuales, bueno, pues los jóvenes se ven sometidos a miles de estímulos que les llegan de fuera, con informaciones que a veces no se sabe exactamente dónde está la verdad, dónde está la mentira, que les hacen, les presentan unos modelos y unos arquetipos que parece que idealizan un poco cuál sería bueno, pues esa figura y demás, y que sin embargo muchas veces vemos que no están sustentados en algo sólido y fundamental. Los jóvenes que están en ese proceso de formación necesitan que los modelos y esos arquetipos en los cuales se fijen sean de una solidez y de una calidad, y pienso personalmente que no es así como se está ocurriendo en la actualidad. Las redes sociales es un universo incontrolable, ahí está, y ellos que tienen acceso a ese mundo, pues lógicamente es importante que los formemos y formemos su mente para abordar ese tipo de informaciones que le van llegando y que de alguna manera, bueno, pues es interesante que ellos tengan esa capacidad crítica para saber lo que sí les interesa y lo que no les interesa. Y sin más, pues yo les voy a dar la palabra a ellos y a ellas, que se organicen como mejor les parezca. Podemos hacer alguna pregunta para romper el hielo. Interesante. Perfecto. Podemos decir que, bueno, ¿y este proyecto por qué? Es decir, bien. Venga, va.
Pues, como bien has comentado, Antonio, es un proyecto, el proyecto que aquí os presentamos es una de las puntas, una de las aristas que llevamos a cabo en el Instituto Galileo durante 4 años y que se engloba dentro de un proyecto mucho más amplio, de la gestión, cómo cuidamos de la salud mental, de la salud socioafectiva de nuestros adolescentes y de la convivencia. Es algo que si no se trabaja desde un punto más global, pues no llega a ningún sitio. Entonces, lo que destacaría de este enorme proyecto es la interconexión de todos los agentes implicados. No solamente somos profesores, que hay muchos profesores que están en ello, tenemos grupos de trabajo, llevamos 3 años ya con grupos de trabajo específicos, llevando a cabo, desarrollando proyectos concretos sobre mediación, sobre salud mental, sobre salud socioafectiva dentro del aula, con prácticas, con investigación. Hemos traído una muestra de bibliografía que tenemos, el profesorado y el alumnado, con actividades en el aula y fuera de ella, con campañas específicas, con la colaboración de todos los estados, las etapas de la educación, no solamente de eso, bachillerato, sino implicando también a los ciclos formativos y de la formación básica. También contamos con la excelente colaboración de diferentes, o hemos contado con la colaboración de diferentes expertos que han venido y han hecho cosas puntuales con nosotros, exposiciones, pero también trabajos de taller sostenidos en el tiempo. O sea que la verdad es que estamos muy orgullosos y orgullosas del trabajo que hemos llevado a cabo en estos últimos años, sobre todo por eso, repito, la interconexión, no solamente el profesorado, el alumnado entre ellos. Tenemos involucrados hasta, por ejemplo, los PDL y el personal de limpieza. O sea que estamos todos y la familia, que también es un punto fundamental, porque sin la familia, si no vamos todos a una, ya sabemos que todo el barco naufraga. Y ya está, esa es mi introducción. Estoy muy contenta de tenerlo. Yo personalmente he visto la evolución que han tenido ellos desde chiquitillos, que los conozco desde el primero de eso, o sea que estoy muy contenta de que estén aquí en representación del programa. Acaba de llegar Candela, que también forma parte de... Candela se va a sentar, pues entonces si no le importa le voy a dar No, me alegra. ¿Cómo se llama algo? Sí, con una silla, siéntate con nosotros. Es que así estamos el equipo. Se venga. Son muchas las cosas que se hacen en el centro y demás. Yo en concreto os puedo hablar del grupo de mediación, del equipo de mediación, que somos pues los que estamos aquí. Hay más, pero no han podido venir con nosotros. Y en lo que mi experiencia y lo que yo llevo trabajando hace años. Ha preguntado por qué este proyecto. Yo me voy a remontar un poquito a años anteriores. Yo soy profesora de ciclo y me faltaban herramientas para trabajar con mis alumnos. Estaba en Málaga, en un centro de Málaga, en el Salvador Rueda de Málaga, y el orientador que teníamos, que era maravilloso, un día me dijo: Teresa, ¿tú por qué no haces educación social? Porque a ti te gustan las tutorías y trabajar con los alumnos. Y me embarqué, no sé cómo, pero me embarqué en hacer educación social con 3 hijos, con 40 y tantos años, y decidí hacer una segunda carrera y estudié educación social. Y ahí fue donde yo conocí la mediación. Luego el orientador, como seguía en el mismo centro, me propuso crear un grupo de mediación y empecé a trabajar la mediación hace 12 años. Tengo antiguos alumnos de mediación en Málaga que bueno, ya han terminado sus carreras, algunos son profesores, están trabajando, bueno, lo que nos pasa a los profesores cuando trabajamos con nuestros alumnos. Y siempre me ha gustado y me sigue gustando hacerlo por ellos. Mucha gente, muchos compañeros preguntan: ¿y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Qué saca? Nada. Personalmente, nada. Saco el compartir con ellos, el estar con ellos. Sabéis que esto es 0 puntos, no te dan puntos por ser coordinador de mediación ni por ser... No existe la figura, en los centros educativos no existe la figura del profesor de mediación ni el coordinador de mediación, no existe el proyecto como tal. Se ha reivindicado durante muchísimos años, pero nunca se ha llegado a tener. Lo único que sabéis que nos pueden dar, porque pagarnos más ya sabéis que no nos pagan, pero
¿Es puntos para el concurso de traslado? Pues no, ni siquiera eso. No hay un reconocimiento. El reconocimiento es el de ellos. Y lo sigo haciendo por ellos, porque es una experiencia muy bonita, porque me gusta sentarme en la mesa y compartir con ellos. Ellos lo hacen voluntariamente, vienen al centro porque ellos quieren por las tardes a trabajar y tienen un denominador común todos los alumnos que han pasado por la mediación. Y es que son alumnos ricos en valores y a la larga siempre se les nota. Esa formación que van recibiendo, ese trabajo que hacen, esa dedicación que tienen en el centro, ya se les nota de hecho. Tienen ya la impronta de la mediación. Forma parte de ellos, de su persona. Y eso es lo más bonito que un docente se puede llevar. El esfuerzo de ellos, el trabajo de ellos y la forma en la que vienen a mediación y la sonrisa que me traen siempre que nos juntamos. Cada vez que hacemos nuestras reuniones de mediación y demás, pues ellos son los que me ayudan a todos los años seguir trabajando. Eso es lo que yo espero. Ellos son los que os van a contar ahora qué es lo que hacen en concreto en mediación. Ana Cristina luego va a hablar efectivamente de más proyectos que tenemos. Yo prefiero que hablen ahí. Pero el que a nosotros nos toca es mediación. ¿Alguno queréis contar cómo nos reunimos? Yo creo que si empezamos preguntas respuestas a ellos, Sí, la verdad. Venga, ¿cómo lo hacemos? Contadnos. Pues por la tarde, después de la tarde que elijamos que mejor nos venga a todos, según exámenes o sí, como nos venga bien actividades extraescolares, pues solemos quedar para comer, comemos juntos en la zona que tenemos del jardín en el instituto y bueno, tenemos un rato comiendo, hablando y tal, y luego empezamos con lo que es la teoría dinámica y cosas así. Vale, podría ampliar un poco más eso de la teoría dinámica. Pues a ver, no es tanto como teoría, sino es más hablar de cómo tenemos que mediar con los alumnos, cómo funcionan las dinámicas de mediación, y es muy interactivo, no es que te pone aquí una teoría y tienes que estudiártela, sino que te enseña y luego, por ejemplo, recientemente hemos empezado las mediaciones y ya Teresa nos dice, bueno, vosotros ir viendo cómo os sentéis más cómodos y haciendo vosotros las mediaciones. O sea que tiene también su punto interactivo y su práctica, que si no, no aprendemos nada. ¿Cuántos años lleváis en mediación? ¿Cuántos años son ya? 2. Está el segundo año. María lleva 3, ¿no? Más o menos. María creo que lleva 3 y Eloy lleva 2. Al principio era así, ¿entraste directamente con la práctica? ¿Cómo fue? ¿María? Pues al principio pues, nos reunimos, nos conocimos y Teresa nos mostró una presentación que creo que siempre nos muestra cada año para empezar a sus clases de ACE, que también nos hacemos dinámica, que luego hablamos de ello. Y por las tardes pues nos reunimos porque la zona donde comemos se comunica con nuestra aula en la que en invierno que hace más frío también nos reunimos ahí para hacer la mediación y en una presentación donde nos explicaba las cosas más importantes sobre la mediación y cómo iba a funcionar, qué vamos a trabajar más adelante. Todos esos puntos importantes que al final llevan a lo que es la mediación. Cohesión de grupo. Hacemos un apunte sobre la cohesión de grupo, eso que hacemos tan importante, que es que ellos no lo perciben como algo que hagamos, que Teresa es maravillosa a la hora de desarrollar diferentes dinámicas para trabajar la cohesión de grupo. Nosotros, yo como profesora y un grupo de profesorado lo hemos vivido en nuestras carnes porque hemos hecho sesiones con ella donde ella nos ha explicado lo que son las dinámicas de cohesión de grupo, porque aquí hay un profesor que sabe que nosotros hablamos mucho de nuestra materia, pero a la hora de enfrentarnos a un público tan exigente como
como son ellos, pues el tema de la cohesión del grupo o lo trabaja y lo vive y lo prepara o te comen vivo, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Entonces, pues hemos tenido mucha suerte de tenerla a ella. No solamente ha estudiado integración, Educación. educación social. sino que ha traído al instituto muchísimo conocimiento sobre cómo hacer esa cohesión de grupo, ¿vale? Porque antes de empezar con la teoría que están hablando, trabaja mucho la cohesión del grupo con diferentes dinámicas, para que ellos se conozcan, sepan expresar cómo son, sepan reconocer muchísimas cosas. ¿Lo quieres ampliar tú? No, que lo pliegue yo, que son los capítulos de la dinámica. Luego también otra cosa que hace mucho es que nos pone y nos dice que te contemos ejemplos personales. Nos dice, pues aquí en esta situación, ¿tú cómo hubieses actuado diferente o qué piensas que siente esta persona y tal? Entonces, enfocarlo desde nuestro propio punto de vista como que ayuda mucho a entenderlo. Y eso, pues normalmente no lo veo que lo hagan nuestros profesores. Trabajamos mucho la empatía. En mediación, el ponerse en el lugar del otro es fundamental. Entonces, muchas de las dinámicas, muchas de las cosas que hacemos es trabajar la empatía, ¿verdad? Eloy nos las puede, Eloy, nos puede cuéntame. explicar cómo va la dinámica, que también estaba en ASE y aquí trabajamos. Pues aparte de mediación, ella el año pasado también nos daba una asignatura que se llamaba ASE, que Bueno, no sé qué significa. aprendizaje social y emocional, que pues también pues, nos enseñaba pues, lo que es la asertividad, pues, la empatía y también pues, nos ayudaba bastante con lo que es la mediación, ¿no? ¿Contad cómo se hace una mediación? La fase de la mediación, ¿me acuerdo de Pues la primera es la premediación. Bueno, primero se comunica a Teresa que hay una mediación, ya sea del tutor, de factura de estudio? jefatura de estudio o de los niños que quieran hacerlo. Y pues la premediación va a los niños que están involucrados, le dice que si están dispuestos a hacerla o no, y si los dos están dispuestos a hacerla, porque si no se hace, pues ya empieza la lleva a una sala o donde esté bien con una mesa y se ponen uno enfrente del otro, uno o dos mediadores, y si ya hay observadores también, y ya pues empieza la mediación. Esos son los observadores. Es que Pues, Los observadores normalmente no están. los observadores están cuando estáis formando. Claro. Los observadores no pueden hablar, no hacen la mediación, pero están formándose. Entonces siempre les pedimos permiso a las personas con las que se va a mediar para que estén, en vez de 2 mediadores, haya 4 mediadores. 2 no pueden hablar nada, que son los observadores, y otros 2 son los que llevan la mediación. Se les pide permiso a ellos, si a ellos no les importa que se haga la mediación con observadores, se hace. En ocasiones te dicen que no, que prefieren que no haya observadores, entonces solo lo hacen los mediadores. Y luego pues hablamos con las personas que van a mediar, o sea, no, las personas involucradas en la mediación, y nos introducimos y le explicamos cómo funciona el proceso de mediación. Le explicamos las reglas, cómo transcurre, y luego ya pues ellos empiezan a contar la situación que ha ocurrido. ¿Cuáles son las reglas? Pues las reglas son acuerdos que tenemos entre las personas con las que estamos intentando que lleguen a un acuerdo y que se comprometan a no interrumpirse, no faltarle el respeto a la otra persona, intentar colaborar y El turno de palabra, ¿no? claro, no se pueden interrumpir, entonces tienen que respetar un turno de palabra, les damos una hoja, un folio en blanco para que cualquier cosa que se le ocurra al momento, para no tener que interrumpir a la otra persona, pues que le escriban en ese folio, y cuando les toque hablar, su turno de palabra, puedan recordar lo que querían decir y decirlo. Y también estaba otra regla, que era que si tenían que estar dispuestos a hacer la mediación y todo lo que conlleva, y tener esa disposición. Y eso. Y luego pues se ponen a hablar de la situación y de cómo se han sentido, de cuál es el problema, las dos personas, y hacen lo que ha dicho María, de que si tienen algo que decir, pues lo apuntan y lo dicen cuando llegue su turno de palabra, y una vez que ya han expresado sus sentimientos,
pues les preguntamos que cómo se han sentido ante esa situación, que cómo ven, si entienden a la otra persona y cómo creen que se puede solucionar ese problema, para que ellos aporten su solución. Sí, porque el objetivo de la mediación no es, bueno, nos reconciliamos y volvemos a estar como antes. ¿Qué puede pasar? ¿Sabes? Puede suceder de que ha sido un conflicto en el que dices, bueno, ha sido una tontería, pero cada persona tenía un malestar propio y al resolverlo, resuelven su propio malestar y su relación, ¿sabes? Y vuelven a ser amigos. Pero hay ocasiones en las que el objetivo no es eso, sino resolver solamente el malestar propio que tienen las personas involucradas. Entonces, al hacer la mediación, pueden expresar sus sentimientos con claridad, hablando sobre sus sentimientos, no echando en cara o culpando que tú has hecho tal, que cuando estábamos en el recreo me tiraste una botella y, ¿sabes? No va de eso, sino de cuando tiraste esa botella me hiciste sentir mal porque era mi botella, le tengo mucho aprecio y me he sentido mal por eso. Entonces, estás mostrándole a la otra persona cómo te has sentido, la otra persona puede empatizar contigo o no, si la otra persona no empatiza, pero lo suyo es eso. Y al exponer todas las partes de cómo se han sentido, pues el objetivo es llegar a un acuerdo en el que intentar pues no faltarse respeto, no tirarle la botella más. Entonces eso lleva a que tú te sientas mejor contigo mismo. Si ha sido algo que dices no me siento preparada, ni listo, ni quiero, volver a ser tu amigo o volver a juntarme contigo, pero por lo menos las personas que han tenido ese conflicto están en paz con ellas mismas porque han podido resolver ese malestar que tenían y tienen bienestar. La técnica, ¿cómo se llama? La del yo. ¿Cómo le llamamos nosotros? Porque además se da mucho. En mediación lo primero que ocurre es que empiezan porque tú, ¿verdad? ¿Y cómo le llamamos nosotros? No se habla de... ¿Qué les decimos? Hablas desde el yo, de lo que tú sientes y no de lo que ha hecho el otro, porque se trata de decir cómo tú te has sentido para que el otro te comprenda. Y es lo mismo, o sea, la otra persona también tiene que hablar desde lo que él siente para que tú lo puedas comprender. Porque si te echan las cosas en cara no vas a empatizar con él, te vas a enfadar más. Pero no sé, no tiene un nombre. No, cuando empiezan... Sí, cuando empiezan a hablar tú, siempre lo paramos, ¿verdad? Sí. Y les decimos, no desde el tú, no desde el yo. Habla desde el yo, es hablar desde el yo, desde el yo. Y también cuando dicen cómo se sienten o cuando dicen yo considero que he hecho esto mal, pero también me siento mal, también tenemos que apremiarlo. Eso no insiste mucho en que lo digamos. De muy bien por expresar tus sentimientos porque es un paso más a resolver el problema, ya que la otra persona te comprende, a comprender cómo lo has hecho tú mal para llegar a un acuerdo. Para las personas que están siendo mediadas es muy difícil, están nerviosas, se sienten mal, entonces ponemos en valor cosas que van haciendo durante la mediación para que se sientan mejor, para que estén más cómodos. Entonces ponemos en valor cuando alguien hace algo bien, ¿verdad? Están acostumbrados a ver cuando alguien se expresa y dice yo lo siento, yo rápidamente decimos muy bien, lo has hecho bien para que sigan trabajando bien la empatía. Y eso lo hace muy bien, el poner en valor lo que están diciendo lo han aprendido muy bien. ¿Qué les decís para hacer eso, para el refuerzo positivo? ¿Qué frase les decís? Muy bien por haberlo hecho. Yo tengo una pregunta que no sé si se puede contestar, Teresa. A ver. ¿Qué tipo de problema, normalmente qué tipo de problema puede resolverse a través de la mediación? Eso te lo dicen ellos. ¿Qué tipo de problema resolvemos? Pues yo creo. Hay desde pelear en el recreo por tontería a... Por tontería, decime tontería. A ver, pues yo qué sé, que se bajan los pantalones uno a otro, Agarrar el cuello. claro, cosas así. O también conflictos más internos de que dos amigos se han peleado, entonces se separan y hay en la clase como incomodidad y tal.
y pues no sé, hay un poco de todo. No sé. Sí. Hay cosas más serias, como más... Hay cosas más serias. Sí, que no se pueden decir. Sí. No. No. Bueno, se puede decir, no se puede decir Claro, quién, pero sí se se puede puede decir decir. generalizando, Sí. pero también otra cosa de la mediación es que siempre insistimos que lo que se dice ahí dentro no sale para afuera nunca. Porque claro, eso echa para atrás a las personas que intentan arreglar, porque si eso se esparce todo el instituto, sí que pasó eso. Claro, y es su privacidad. Claro, entonces, bueno, es cierto que hay veces en las que una parte de los que median, los que están intentando resolver el conflicto, no ha puesto de su parte. Entonces ahí intentamos decirle a la otra persona que se ha puesto de su parte que no se sienta mal, porque lo has hecho bien e intentar resolver el conflicto, no es tu problema, entonces no te tienes que sentir mal contigo, porque tú has puesto de tu parte, has intentado arreglar el conflicto y la otra persona tiene el problema, porque es la que se va a sentir mal de, pues yo qué sé, pensar de yo no he hecho nada por intentar arreglar mi relación contigo, ni no me has dado explicaciones, no, ¿sabes? La persona que ha intentado arreglar el conflicto, pues al final se va a sentir mal 1, 2, 3 días, semanas, pero al final, si ella piensa que ha dado de su parte, ella ha hecho por resolver el conflicto, si no se ha arreglado es porque ha sido la otra parte. Tú podrías haber, si la otra parte hubiese querido, tú lo hubieses solucionado porque de tu parte sí querías, ¿sabes? Entonces, no te tienes que sentir mal por no haber resuelto un conflicto porque la intención es lo que cuenta, ¿no? O sea, ¿quiere decir que alguna vez habéis tenido alguna experiencia negativa en ese sentido? Sí. 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 Nunca se sabe cómo se va a terminar la mediación, ¿verdad? Pero no hay que aprender tampoco. No, depende. Hemos tenido de todo. Nunca sabes cómo estamos lidiando con personas humanas. Y entonces hay veces que sí salen, hay veces que no. Hemos tenido ellos, algunas veces las mediaciones han sido con ellos, con los propios mediadores, ¿verdad? Hay una historia con la mediación que a mí siempre me hace mucha gracia. Una vez fuimos a hablar de la mediación a un centro que teníamos nosotros de referencia y nos dijo el director, aquí no hay conflicto. Y entonces a mí me resultó muy curioso. En todos lados tenemos conflictos. Los conflictos de ellos suelen ser pequeños conflictos que nosotros muchas veces ni los consideramos. Pero para ellos son muy importantes. Los conflictos de ellos, por eso está la mediación entre iguales, porque ellos se entienden entre ellos. A mí me cuesta muchas veces entender lo de, yo qué sé, es que me ha insultado, es que pero ellos se ponen muy bien en la piel de los demás, porque tienen la edad, porque saben realmente cuáles son los conflictos que ellos tienen y lo entienden mejor que nosotros, por eso lo hacen también, porque lo entienden mejor que nosotros. Los conflictos de ellos son importantes para ellos y tenemos que darle importancia a esos conflictos. Son, pues, bueno, pequeñas cosas o no, ellos son los que consideran. Hay cosas que ellos consideran que es algo grande, que para mí también son pequeñas cosas, pero en realidad para ellos lo son. Entonces el conflicto es que no se puede medir. Aparte de que ese resquemor que se tiene cuando todos hemos tenido un conflicto alguna vez y lo seguimos teniendo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que se lo digo, que se la pongo siempre a ellos, pero ya no la entienden, que es que el conflicto es como un disco rayado. Si te quedas ahí dando vueltas en la misma, no saltas a la siguiente pista y te quedas ahí con eso. Entonces, cuando se lo cuento lo del disco rayado no lo entienden. Y entonces les cuento lo que es un disco. Claro, pero es verdad, nos quedamos ahí dándole vueltas a algo y yo a ellos se lo digo muchas veces.
Tú llegas y ves a Candela y te quedas diciendo, uff, Candela. Y yo soy la que tengo la historia. Candela entra a clase tan feliz, tan contenta, porque ella no está en esa historia, está en otra historia. La que tiene el conflicto soy yo. Y cuando la veo pienso que Candela me está mirando mal, o pienso que Candela me está haciendo, o pienso... Y Candela va a su rollo, a su aire. Soy yo la que tengo el conflicto y la que tengo la necesidad. Muchas veces no nos damos cuenta de eso. Siempre pensamos que el conflicto, la culpa es del otro. El conflicto lo tengo yo, no lo tiene el otro. Y hacerle entender eso nos cuesta mucho trabajo, a todo el mundo, a los primeros en la comunidad educativa, que esos pequeños conflictos existen. ¿Vale? Esos mini conflictos son ellos los que lo entienden y los que lo... Por eso nos trabajan así. Yo no puedo medir el grado de un conflicto jamás, porque es muy importante para esas dos personas. ¿A que sí? Cuando lo están viendo, muchas veces nosotros decimos, son tonterías, y muchas otras, ellos consideran que lo son, y yo digo, pues también es una tontería, ¿no? Luego tenéis que rellenar algo. Muchas veces hemos vivido, podemos empatizar tanto porque hemos podido vivir muchas veces los conflictos que nos cuentan, entonces podemos llegar a empatizar tanto con ellos porque lo hemos vivido nosotros, algo parecido, sabiendo lo mismo, pero... Luego también al final de la mediación le hacemos como que lleguen a un acuerdo, a un pacto, en el que si por ejemplo yo no te vuelvo a insultar y tú luego no me vuelvas a pegar. Entonces pues le hacemos que se dé la mano y como luego la semana siguiente pues, hacemos un seguimiento y le vamos preguntando a la hora de recreo, ¿te ha vuelto a molestar esto? Y él no, y así. Pues, le hacemos ¿Hacéis informes escritos? ¿Hay algún sitio donde se deja reflejado el asunto? Sí, tenemos. Vale. Y eso queda para vosotros, ¿no? Sí. Eso no pasa de ahí, no se entrega en jefatura. Bueno, se guarda en jefatura, no se entrega en jefatura, pero tenemos que guardarlo en algún sitio que esté bien custodiado, entonces se quedan en jefatura, pero hay una carpeta de mediación en jefatura, ellos van, cogen la carpeta, rellenan y se queda allí, pero jefatura no... No tiene acceso a esa información. No. No sé si cae a nosotros alguna pregunta. Bueno, a mí me gustaría saber, que ya que se ha hecho esta exposición de qué consiste en cierta manera el proyecto, si hay algunos casos concretos que queráis contarnos sin desvelar lógicamente datos, la protección de datos, ahí está, ¿no? Alguna situación que haya sido complicada, difícil de resolver, y que, bueno, nos pueda servir un poco también de ejemplo de cuáles son las situaciones que soléis abordar con los compañeros. En este caso me dirigiría a los 4 alumnos del equipo de mediación del IE Ángel Ganivet. ¿Hay algún caso que queráis contarnos? A ver, hemos tenido algunas mediaciones ya de lo que llamamos de curso. Y ha habido algunas que han sido más sencillas y otras un poco más complicadas. Y siempre consistía en, bueno, pues en cualquier hora libre, pues llevábamos, por ejemplo, si llevábamos a la aula, se puede estar, puede salir en privado la persona que está implicada en el conflicto. ¿Estás de acuerdo en intentar mediar con tal persona? Si decía que sí, pues buscábamos a la otra persona también en privado y le preguntábamos, ¿quieres mediar con la otra persona? Y ya, si las dos estaban de acuerdo, pues la llevamos al aula, como ha dicho Alicia. ¿Algún caso concreto? ¿Algún Y- caso concreto que sí, contar sin nombre o Sin nombre, que pero sí. lo podemos explicar más o menos. Sí, qué pasó. claro, Sí, claro. Vale, ¿Cómo vale, se ha vale, que resuelto? no sabía cómo... ¿Cómo se ha resuelto? ¿Qué ha ¿Cómo se ha pasado? Vale, pues... Sí, ¿ya? em, ¿Alguno de los que habéis vivido? Sí, pues lo reunimos en la biblioteca ese día y pues vino 2 chicos que habían tenido un confrontamiento en el recreo en el que un chico le había
bajar los pantalones a otro y al chico que le habían bajado los pantalones, pues cogió del cuello al que sí, al otro. Entonces, pues hubo agresión, tal, lo expulsaron, creo, sí. Y al volver ya pues intentamos mediar, contaron cada uno, estaban un poco cortados, pero hablaron de cómo se habían sentido, de que reconocieron los errores, que sí, que lo hice mal, no volvería a bajarte los pantalones ni a burlarme ni nada. Y el que agredió y le cogió del cuello pues le dijimos que lo mejor sería que intentara templar. Él reconoció que debería relajarse y pensar y meditar que eso no es la mejor opción para resolver lo que acaba de pasar. Ambos reconocieron los errores y acordaron eso, que voy a intentar no volver a repetir nada de lo ocurrido, y se dieron la mano todos, y ya pues le dijimos que íbamos a hacer el seguimiento la semana que viene. No sé si alguien quiere añadir algo que vaya saltando. Pues mira, hay otro caso también que hicimos que me parece muy interesante, porque nosotras en específico, tuvimos un problema con otra persona el año pasado, y para resolverlo tuvimos que tener una mediación con Teresa, y fue un problema un poco duro y tal. Pero este año, mediando con otros niños, nos hemos dado cuenta de que muchas, bueno, en este caso niñas, tienen el mismo problema o un problema muy muy parecido, que se sienten en las mismas posiciones, y al final, pues lo que ha dicho Teresa es verdad, porque nosotros nos ponemos en su posición más que nunca, porque lo hemos vivido en primera persona y lo pasamos bastante mal. Pero yo es que no me esperaba, cuando lo viví, me sentía como en una situación única, una situación súper complicada y extraña, y ahora que lo veo que otras niñas lo están pasando algo muy muy parecido, digo, madre mía, pues en verdad sí que podemos ayudarla y que no ocurra lo mismo, porque pues, se puede complicar. Yo tengo una preguntilla. Bueno, lo primero, agradecerles que estén aquí, porque es verdad que desde el punto de vista vuestro, como alumnos y alumnas, pues los que somos docentes nos enriquecemos de otra manera. Y la verdad es que una maravilla ver que es verdad que tenemos un recurso muy bueno, que son ellos mismos, y que sois los mejores para resolver las cosas, efectivamente, porque bueno, pues muchas veces se pierde el pudor para hablar con uno que es de tu misma edad, ¿no? Que a lo mejor con un docente, por el miedo a qué me va a pasar, qué le van a decir a mis padres y todo eso. Entonces, bueno, también darle la enhorabuena al profesorado, porque esto requiere mucho trabajo. A mí me gustaría saber, cuando hacéis mediación, si simplemente hacéis mediación cuando hay conflictos dentro de lo que es el horario escolar, independientemente sea en el cambio de clase, en el instituto, si en el recreo, o si también mediáis cuando el conflicto viene de fuera, porque muchas veces muchos conflictos de los que se dan dentro del colegio no se cuecen en el colegio, en el instituto. Y más en vuestra edad, ¿no? A lo mejor en primaria no hay tanto roce fuera, pero ya a vuestra edad, que ya empezáis a salir, que tenéis otra vida social fuera del entorno educativo, ¿no? Pues muchas veces se trasladan esas rencillas y ahí es donde suceden las cosas. Entonces, ¿cómo lleváis a cabo exactamente esa mediación? Vale, pues a ver, siempre por ahora solo lo hemos hecho en horario escolar, en guardia, horas libres, en recreo, no sé. Pero sí, los problemas también salen, la mayoría de hecho salen de fuera del instituto, entre amigos que se hacen en el instituto, o sea, que comparten clase o grupo o lo que sea. Claro que entonces eso al final influye en la clase, porque claro, si hay un malestar entre dos personas en la misma clase, pues al final complica entre ellos y la clase en general. Entonces, aunque los problemas sean de fuera, pues también los resolvemos en el instituto. Sí. Sí, por ejemplo, el que ha contado Candela, la mayoría pasó durante todo el verano en el intercambio que hubo. Desde hace ya unos cuantos meses el intercambio fue en marzo por ahí, como el que tuvimos nosotros, fue
desde marzo de este año ha sido casi todo fuera. Curso y verano ha ido progresando el conflicto, ¿sabes? Empeorando, ¿sabes? Entonces, pues, es un claro ejemplo de que ha ocurrido la mayor parte de la pelea fuera. Pues daros la enhorabuena porque la verdad que hacemos buen trabajo. Yo quería contar una experiencia que tuve yo siendo director en el año 84, en el Instituto de Atarfe. Tuvimos un conflicto importante donde se alteró la situación del centro considerablemente por dos chicos, quiero recordar, por dos chicos, de manera que estuvimos sopesando, yo llevaba un año en la dirección, si era una cosa que teníamos nosotros que resolver en un momento en que en el centro había un liderazgo de algunos alumnos, de algunos representantes, delegados, que estaban por colaborar con el equipo directivo para poder mediar, para poder intervenir desde el punto de vista de ellos, sin que tuviera que estar presente el equipo directivo, con lo cual pues se perdía también esa parte de dramatismo, oficialidad, de intervención, de disciplina, de castigo, de sanción, etcétera, etcétera. Y yo tengo que reconocer que aquello fue mágico, porque hubo una auténtica asamblea en el centro, con la autorización del equipo directivo, mía, donde ellos plantearon libremente toda la situación, con una asistencia importantísima de todo el alumnado. Y efectivamente, no he visto una cosa igual de cómo pudieron involucrarse los propios alumnos, los propios representantes, en decirle en su lenguaje: oye tío, ¿tú de qué vas? ¿Qué es lo que, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, aquello fue impresionante porque fue muchísimo más eficaz que el centro hubiera intervenido, hubiera incoado un expediente, hubiera hecho otra serie de actuaciones. ¿Se contempla de alguna manera que de alguna manera pudieran involucrarse también en el ámbito colectivo con un cierto liderazgo reconocido o patente por parte de algunos representantes o de algunos mediadores en una situación así? Lo digo porque aquello quizás fue una cosa muy puntual, y también en un momento en que no existía ni la mediación ni nada que se le pareciera. Aquello fue casi un acontecimiento que nos llevó a intentar o a experimentar una forma anómala, atípica, un poco heterodoxa de abordar una situación conflictiva en el propio centro. Uno de los problemas que tenemos en mediación es que muchas veces los profesores, el equipo directivo, jefatura de estudio, no sabemos reconocer cuándo se tiene que actuar y cuándo no. Muchas veces nos dicen, este caso es una mediación, y yo digo, este caso es una mediación, este caso es jefatura de estudio o dirección quien tiene que actuar. No es una mediación, es una intervención. Yo siempre hago la distinción entre la mediación y la intervención. Y otras veces que te dicen, es que lo hemos expulsado. Bueno, aunque lo hayas expulsado, muy bien, ha sido expulsado, pero cuando venga, ¿te importa si hacemos una mediación? Porque se va a sentir mejor él y la otra persona. Y entonces también cuesta ver que después de una expulsión puede haber una mediación. O antes de una expulsión puede haber una mediación, independientemente de la expulsión. Por supuesto, nosotros no decidimos nunca cuando se hace una intervención. O sea, es el equipo directivo quien tiene que hacerlo. Pero a los tutores, a los profesores, yo siempre les estoy diciendo, si sabéis de algo, si veis en vuestra clase, y hay gente que sí rápidamente te dice, aquí tengo un caso que sería interesante que lo vierais, aquí tengo, y se distinguen esas mediaciones. Pero es cierto que muchas veces el poder de ellos es mágico. Sí, sí. El otro día hubo una mediación que yo me quedé flipando cuando los vi cómo actuaban, cómo hablaban, y la madurez que tienen para trabajar entre ellos, porque es que yo no soy capaz de resolver ese problema así, son ellos los que, por eso se trabaja mediación entre iguales.
en el Salvador Rueda, el Instituto Salvador Rueda, llegamos a tener padres mediadores, porque sabéis que muchas veces también hay conflictos entre padres que vienen de primaria, porque en secundaria no hay tanta relación entre los padres, pero en primaria sabéis que sí hay vínculos y que algunos problemas nos llegaban. Y teníamos un grupo de padres, se les propuso formarlos también en mediación y hicieron alguna mediación entre iguales, porque los profesores no podemos hacer una mediación entre los padres, tienen que hacerla los propios padres. Y fueron buenas aquellas mediaciones. La mediación entre iguales para mí es lo mejor, de alumno a alumno, de profesor a profesor y de padre a padre, de padre y madre a padre y madre. Yo pienso que es la mejor forma de trabajarlo y por supuesto que es mágico. Es mágico. Es mágico verlos trabajar y es mágico con un poquito de formación que les dan, son maravillosos. A mí, ya os digo que son ellos los que me ponen las pilas para ir con ellos la tarde que nos toca. Yo quería preguntar, porque habéis estado comentando cómo hacéis lo de reuniros, vais a comer, luego hacéis un poco de teoría, dinámicas, tal, pero ¿eso es así todo el tiempo? O sea, una formación continua en la que luego pues habláis de los casos, o sea, quiero decir, todo el tiempo, durante a lo largo de todo el curso estáis haciendo eso, o solo al principio del curso y luego ya solo mediación, o... Durante todo el curso. De hecho, ahora vamos a empezar con ¿qué vamos a hacer ahora? La campaña de mediación. Vamos a pasarnos por las clases, a contarles que tenemos un grupo de mediación, por si alguien quiere venir al grupo de mediación. Cuando al principio del curso siempre hacemos una campaña, que nos pasamos por las clases y se explica primero qué es la mediación, se les dice que si necesitan alguna mediación que vengan con nosotros y que si alguien quiere pertenecer al grupo de mediación, pues que nos reunimos, este año va a ser los jueves, ¿no? Porque es el día, depende mucho de las actividades que tengan ellos por la tarde. Y este año al final vimos que el jueves era el día que podían todos los que formaban el grupo. Y cada 15 días nos reunimos. Un jueves sí, otro no, más o menos. A veces no, a veces a ellos les encanta que nos quedemos en mediación. Repetimos a la semana siguiente. Depende de cómo lo vayamos haciendo. Y una de las cosas que se hace es que se le manda una carta a los padres. Cuando algún alumno dice que quiere pertenecer a mediación, se le manda una carta a los padres explicándoles cómo funciona el grupo de mediación y ellos son los que tienen que dar la aprobación, sobre todo porque tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, para estar en el grupo de WhatsApp yo quiero que los padres nos den permiso. El grupo de WhatsApp es para, nos reunimos mañana en el recreo os veo, porque a veces nos hemos visto en el recreo para cualquier cosa, o la reunión esta tarde, y entonces le mandamos una carta a los padres que nos devuelven firmada y nos dan la autorización para que formen parte del grupo de mediación. A mí me gustaría saber, en todo el tiempo que lleváis ya actuando como mediadores, pues cuáles son los casos más comunes. Habéis comentado algunos, pero es decir, ¿en qué momentos habéis intervenido y por qué circunstancias? Peleas durante el recreo, insultos, y luego una curiosidad, ¿hay más casos en los que los conflictos surgen entre los chicos o también aquí da igual y también hay bastante conflictos con las chicas y entre chicos chicas? Por ahora no hemos visto tantos casos, pero lo que hemos visto es que en los conflictos entre chicos y chicos han sido sobre todo tonterías y más agresivas y tal, y entre chicas han sido cosas de meses y meses que llevaban ahí aguantándose y mucho más dramático, pero yo creo que no tiene por qué ser así realmente, o sea, solamente que a lo mejor en la adolescencia, a nuestra edad, es la relación que tiene más entre chico y chico y chica y chica, pero bueno, esos son los casos que hemos visto. Pero mucho de todo, chicos, chicas, chicas. El problema entre tú. Bueno, a mí hay una cosa que me gustaría saber también, porque bueno, estamos hablando de que estáis llevando a cabo una labor muy interesante, que estáis potenciando que las relaciones sean y se resuelvan los conflictos a través de la vía del diálogo, que es fundamental,
Si ese ejemplo lo siguieran los estados del mundo, no tendríamos guerras, conflictos y demás como tenemos. Y si lo siguieran los políticos de nuestro país, pues ocurriría lo mismo, ¿no? Conseguiríamos que las cosas se resolvieran a través del diálogo y no encontrarnos esos lamentables espectáculos que vemos en el Congreso en muchas ocasiones, ¿no? Pero en vuestro caso pues estáis haciendo un trabajo encomiable y aquí se acaba de decir también que bueno, que este tipo de mediación entre iguales es fundamental, porque a veces simplemente no se trata tanto de tener un conocimiento muy profundo sobre cómo llevar a cabo eso, sino qué imagen o qué sensaciones le trasladamos simplemente a veces ni siquiera con el lenguaje oral, sino con el lenguaje gestual. Como todo esto es tan importante y creo que es fundamental, y en estos tiempos el hecho de que los alumnos se impliquen en una cuestión tan básica y tan importante como es su propia salud personal, mental, bienestar y demás, yo ya sí voy a aterrizar en la pregunta que os quería hacer. ¿Os felicitan en algún momento vuestros compañeros o vuestras compañeras cuando se ha resuelto un conflicto entre ellos? ¿Os felicitan? ¿Valoran vuestro trabajo? Porque una felicitación es valorar el trabajo que estáis haciendo. Yo formularía la pregunta, Antonio, de manera diferente. Venga. ¿Qué te ha aportado la mediación a ti? Sería la siguiente pregunta. O sea, si el resto no te... ¿Tú qué puedes aportar? Son los raros que se quedan por la tarde. No son los raros. No, me refiero. Muchas veces la visión no lo son. Pero muchas veces la visión es ¿qué hacéis? ¿Por qué os quedáis? Ahora vamos en el instituto, Efectivamente. Bueno, ¿había un antes y un después de la mediación en vuestras vidas? Esa es la... Sí. Ahora cuando me pasaba un conflicto, por ejemplo, yo antes me pasaba algo, gente me enfadaba con candela, pues en vez de callarme, decirle a alguien que me con el culo, súper pesada, pues ahora a lo mejor digo, Candela, mira, que me pasa esto, que vamos a solucionarlo. O también, como antes ha dicho Teresa, ¿no? O sea, yo, viendo la mediación que estoy haciendo, por ejemplo, hay algunas que me siento identificadas por conflictos míos que han vuelto a pasar en otras personas, pues digo, o sea, como que cuando yo estaba en la situación de la persona que está siendo mediada, tampoco me fijaba tanto en lo que sentía la otra persona, y ahora, mediando la situación, veo las dos situaciones y digo como, pues a lo mejor la otra persona en mi situación era diferente, ¿no? O le pasaba otra cosa. Porque lo ves desde fuera. Claro, me hicieron un poquito más la herida, ¿no? Sí. Pero es que también, es que la mediación, nosotros que mediamos y tal, al final eso no te lo llevas solamente en el ámbito de que medias con dos alumnos, sino yo fuera del horario escolar, en los problemas que tengo con mis amigas, con mi familia, con tal, pues tengo otra mentalidad gracias a la mediación también. Sigue siendo mediadora. Claro, en plan, a un problema, solución, porque todo se puede solucionar, como has dicho ya, con el diálogo y entendiendo la otra parte y que la otra parte te entienda, pero yo creo que es un poco cuestión de cómo poner las cosas y la gente lo ve, y por eso hace falta mucho la empatía. El año pasado en Holanda, no sé qué pasó, que hubo un momento que empezaron a tontear con venga, vamos a hacer una mediación. Cuando ocurre algo entre ellos, ya lo utilizan mucho. Venga, pues vamos a hacer una mediación, no sé qué es, y lo solucionan. Y hacen mediaciones fuera, ¿verdad? Había aprendido a hacerlo fuera. Y hablar con la familia, y hablar con los amigos, así, ¿no? Utilizando las mismas técnicas. ¿Ellos han aprendido? ¿Vuestra familia ha visto un cambio en vosotros? Eso sería interesante preguntarle. Bueno, pues no mi familia. A ver, mi madre está aquí, no lo puedo decir. Ah, mira, qué mala eres. Madre, fíjate. Sí, a María sí se le ha notado. A ver, ella siempre ha sido una persona madura y es una persona que le ha gustado mucho reposar las cosas y analizarlas, pero desde que está en mediación se le ha notado mucho. Y
hay veces que a mí me da vuelta y yo me quedo, madre mía, la lección que me está dando. O sea, porque se le nota. Y yo estoy encantada de que esté en mediación. Y yo creo que ellos, aparte del agradecimiento de los compañeros, lo que se están llevando es un crecimiento personal enorme, que les va a ayudar en su vida, en el día a día, haya conflicto o no haya conflicto, a analizar a las personas, a ver el porqué de las cosas. Y yo creo que tendría que ser una asignatura del instituto, no un grupo aparte. La mediación, o sea, son la cosas... mediación es voluntaria y tiene que seguir siendo voluntaria. Sí, pero los conocimientos que se dan y el cómo se hacen las prácticas, el cómo se ve al otro, esa empatía. Yo creo que hay asignaturas que al final no sirven para nada, o para poco, y una horita de mediación, aunque sea cada 15 días en clase, en tutoría o alguna cosa de esta, le vendría bien a todos. Porque eso haría... Claro, pero yo creo que eso haría que los mediadores tuvieran que mediar menos. Sí. Porque todos tendrían ese crecimiento personal y esa yo lo forma vería desde otro punto de vista. Es que como una asignatura a lo mejor tiene el estigma de ser una asignatura y ya empezamos a rechazarla. Pero si lo viéramos desde una perspectiva de que es algo mucho más transversal, que puede estar en cualquiera de los momentos de desarrollo del trabajo que se realiza en los centros, donde todo el profesorado colaborara en esto también, porque no es una tontería, ¿no? De que, bueno, que van a mediar no sería una tontería, sino que lo asumiera el profesorado también como algo fundamental y transmitiera ese tipo de mensajes a su alumnado. Yo creo que por ahí sería mucho más posible, factible y sería más positivo. Sí, yo de hecho me paso la vida diciendo, bueno, si tenéis una mediación, si queréis, de verdad, pero es verdad que nos cuesta, lo primero que nos cuesta es a los docentes entender que esto para ellos es fundamental, pero bueno. Es que es fundamental para ellos y para nosotros los mayores también, porque parece que hay un momento en el cual dejamos ya de darle valor a la mediación a partir de cuando somos ya adultos, y ya a partir de ahí ya no hay quien nos tenga que decir nada. Pues precisamente ellos que van a ser los los adultos de después, tendría que ser algo que interiorizaran de tal manera que les permitiera tener esas formas de proceder, esas conductas, esa forma de relacionarse con los demás. Es que es así, es que es parte de ese aprendizaje social que creo que nos falta en la mayoría de los casos. Yo siempre les cuento a ellos, y lo digo siempre, que lo primero, cuando somos mediadores no tenemos remedio para nosotros. Yo soy mediadora desde hace muchos años, pero yo tengo mis propios conflictos y no sé resolver mis conflictos. Necesito que alguien me ayude a resolver esos conflictos. Este verano voy a contar una pequeña historia, alguien que ha vivido la historia conmigo. Este verano me llamaron para hablar de la mediación en un curso de monitor de tiempo libre, que estaban formando monitores y necesitaban a alguien que hablara de los conflictos, la resolución y la mediación. Y en ese grupo de chicos había un chico, un vecino nuestro, alguien con quien nosotros teníamos un conflicto. Con su padre nosotros teníamos un conflicto, o sea, yo tenía un conflicto con su padre. Estuve hablando de la mediación, le leí un cuento que habla de la importancia de unir puentes para resolver nuestros conflictos, ¿no? Y nada, yo hablé de cómo nos sentíamos, de que necesitábamos a alguien, un mediador es alguien que te tiende un puente para que tú cruces al otro lado y hables con la otra persona. Yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo, yo estaba hablando allí de mediación y cuando nos íbamos a ir, se acercó a Beni y le dijo, Beni es mi marido que está aquí, y dijo, Beni, ¿por qué no vas y le dices a mi papá que estoy bien, es que no tengo cobertura, yo no tengo cobertura y necesito que le digas a mi padre que me encuentro bien
porque no podía hablar con él. Nos obligó a ir y llamar a su puerta y decirle, tu hijo está bien. Y yo lo pensé y dije, ¿cómo se ha enterado? ¿Cómo se ha enterado y cómo sabe que lo que está haciendo es crear ese puente? A partir de ese día que llamamos a su puerta, la historia era que nosotros no habíamos ido a llamar a la puerta, y el niño fue el que nos dijo, ir decirle a mi padre esto. Cuando llamamos a la puerta, la relación nuestra cambió. Esa tarde nos quedamos hablando durante mucho rato, esa noche nos acostamos a las tantas y nos había faltado ir y llamar a la puerta. Y fue este chico el que dijo, tú vas a tener que cruzar el puente. Y cruzamos el puente. Y yo lo pensé, qué lección de verdad, ¿eh? Como hablando yo de mediación y contándoselo a los demás continuamente cómo lo hago, muchas veces no soy capaz de ver cómo se hace esa situación. Necesito un tercero, de un mediador que me acerque. La mediadora mediada. Efectivamente. Bueno, Yo tengo dos preguntas. A ver, dos muy rápidas, además muy sencillas, yo creo. La primera es, me tenéis que convencer, sobre todo ellos, de por qué yo en mi centro tengo que tener mediación. A ver, eso me lo tenéis que explicar. Porque yo todavía no me ha quedado muy claro por qué yo en mi centro tengo que poner mediadores para que me ayuden en esa resolución de los conflictos. Y la segunda, imaginando que ya estáis yendo a esas clases de primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, que imagino que vais a todas, se apunta un montón de gente. ¿Todos valen para mediación? ¿Cómo elegís quién puede ser mediador o mediadora? ¿A quién descartamos y por qué? Lo de las clases no lo vamos. No vamos a descartar a nadie porque cada persona está en su proceso y tú le puedes explicar cómo funciona la mediación y de ahí que abra su mente y vea las cosas de otra forma, aunque en un principio no valga para la mediación, luego puede empezar a aprender y tal. Crecimiento personal. Claro, crecimiento personal. Y luego... La mediación es voluntaria, tanto las mediaciones como la asistencia. Y si una persona a lo mejor se ha apuntado a un curso de mediación o a ser mediador, es porque quiere aprender. Si todavía no sabe, es porque quiere aprender y está dispuesto a aprender y quiere ayudar a otra persona. ¿Y con respecto a la primera pregunta? Pues, si, por ejemplo, dos personas se pelean, pues deberían tenerlo porque si ese problema va más, pues a lo mejor pues, se pelean en el instituto y a lo mejor hay que expulsar a alguno. En cambio, si tienen equipo de mediación y entonces pactar una mediación con esa persona y ese problema pues, se termina, ¿no? Pues yo creo que sería mejor, ¿no? Que a lo mejor si no lo hiciéramos, pues se podría ir a algún acuerdo, ¿no? Sí, díselo. El rendimiento académico puede disminuir. Entonces, muchas veces los primeros que acuden a los mediadores son tutores que ven que en su clase hay un conflicto y está haciendo que el rendimiento de los que tienen el conflicto baje y a la vez el de la propia clase porque hay un malestar flotando en toda la clase. Y también que cuando tienen un conflicto te dicen, ve al despacho de Nico, o ve con Seba, o ve que te han abierto un protocolo bullying. Pues ya no tienes ganas de solucionarlo. Ahora sí, te viene y dices, ¿quieres solucionarlo con tal persona? Y pues sí, ¿no? Y dices, vale, ¿por qué no? Pero ahora sí, tienes que meterte ya en profesores, jefatura, tus padres y todo, ya como que se te quitan las ganas de solucionarlo. Sí, porque a nadie le gusta. Te vayas al despacho de Seba. Ahorra trabajo. Disculpad, casos de bullying se resuelven en esto, como que para un primer estadio se paran aquí. Es que para nosotros no es bullying, no podemos decir que normalmente que sea bullying o no ya es cosa, se abre el protocolo y es cosa de dirección. Para nosotros son casos, no podemos clasificar sí o no. Hay veces que vemos qué hacer, sí, pero no se resuelve en mediación, se resuelve en dirección.
ellos trabajan mucho la prevención. Está demostrado que la mediación trabaja mucho la prevención, que no llega a ser, porque son capaces de resolver el conflicto antes. Claro. Y no llega a ser un acoso continuado, sostenido en el tiempo. De todos modos, ahí sí recuerdo yo, Teresa, un caso, me parece, no sé si fue el año pasado o el anterior, donde sí estaba abierto, de hecho, el protocolo de bullying, vale, acoso escolar, y sí llevasteis vosotros. Sí, ¿no? pero Par, quiero decir. no como no bullying, sino bullying. como un conflicto. Ellos no saben que es bullying, para ellos es un conflicto y se trata como conflicto. Ya está. Yo tuve en el colegio un caso que yo creo que podía haber sido mi primer caso real de acoso escolar. Y no puedo decir que fuera mediación, porque lógicamente estamos hablando, para aquella época eran niños de cuarto de primaria, no tienen esa formación, los padres son muy reacios a que utilice un niño con esa edad para dialogar, parece que es que le van a salpicar los problemas, ¿no? Pero sí es verdad que nos enteramos, a raíz de un comentario se citó a la madre, le dijimos que como no nos había contado lo que estaba pasando fuera del colegio, que como no es en el colegio, digo, bueno, no es en el colegio, pero eso nos da pista a nosotros para estar en alerta, ¿no? Entonces, yo hice una dinámica de grupo en la clase, sin dirigirme a niños en concreto. Estuvimos trabajando la reflexión, estuvimos con educación emocional, porque es verdad que la educación se está cada vez adaptando más, ¿no?, a la demanda de la sociedad. Ya no trabajamos la paz como la paz, la amistad, la alegría, que es lo que hemos trabajado en nuestra época, ¿no? Ya es mucho empatía, resolución de conflictos. Y entonces se hizo un trabajo en el aula donde aquellos niños fueron conscientes de que le estaban haciendo daño a este niño en concreto. Se habló también con los padres, aquello se erradicó. Era un problema que estaba afuera, no llegó a saltar al colegio, no hubo que abrir protocolo, y yo sé que si no hubiéramos intervenido de esa manera, yo hubiera acabado teniendo un problema real, porque es que yo, incluso como es un pueblo pequeño, hablas con la Guardia Civil, sí, a veces hemos pasado, hemos visto que se pelean, que le pegan, digo, bueno, y nadie hace aquí nada. Aquello se paralizó por completo. El niño hoy en día está en quinto de primaria y muy bien, y todo muy bien. O sea que es verdad que a veces la mediación es prevención, pero según en qué caso, por lo menos en primaria, que todavía no está la cosa, puede ser una herramienta muy útil para evitar problemas mayores. Sí, es que el año pasado hubo un conflicto en el que, bueno, no voy a dar detalles porque no son necesarios, pero es cierto que se estuvo a punto de abrir un protocolo de bullying y muchas veces la mediación sirve para poder poner las dos caras del conflicto presente, porque desde el punto de los profesores es cierto que también la mediación reciente, que es con la que nos hemos sentido más identificados, son los profesores que ven las cosas desde un punto de vista diferente, porque imaginaos un grupo de 8 personas con 2 personas que se han separado del grupo. Entonces los profesores desde fuera pueden decir, joder, qué pena esas 2 personas que se han ido fuera del grupo, las otras las están excluyendo, o no, y al final es un conflicto en el que hay como antipatía, ¿se dice así? Sí. Entre las dos, ¿sabes? Y es al final que no nos llevamos bien y no queremos tener malestar, pero no queremos seguir teniendo relación juntos. Entonces, al final la mediación sirve para estar bien. También al final no se tuvo que abrir el protocolo porque se hizo mediación y nos damos cuenta, ponemos presente que puede que esas 2 personas no están ahí porque hubo una pelea y no porque las otras personas la están expulsando o le están echando, ¿sabes? Que no están buscando pelear con ella ni le están acosando ni nada, simplemente que ha habido un conflicto en el que ha provocado que se separen y en vez de 2 grupos de 5 y 5, pues a 8 y 2, ¿sabes? Nico, tienes que ponerlo. Creo que tan convencido. Hay que respetar. Hay que seguir. La palabra bullying para ellos
es muy diferente a la palabra bullying para nosotros. Nosotros lo vemos de forma diferente y lo apreciamos. De hecho, muchas veces ellos no son conscientes realmente hasta que tú no les cuentas y les dices y los pones en el lugar del otro y les cuesta un poco más trabajo para nosotros verlo. De todos modos, se me ocurre un poco reflexionando que ya en el instituto, en adolescentes, pero bueno, en primaria son más niños, y que se hable de mediar, pues, pero es que un conflicto es mediable, pues no había caído. Se me ocurre, ¿no? Solo hablar de estos temas, nada más que hablar de ellos ya se avanza, ¿no? Luego unos irán, supongo, otros no irán, pero a mí me parece que se hable de estos temas, me parece un avance increíble, porque les abre posibilidades de, no ya de lo que tengan en el instituto, de lo que puedan tener en su vida personal, y que a lo mejor encuentran a alguien que medie en su conflicto. O sea, de hecho, es lo que decíamos antes, los pequeños conflictos nuestros son sus grandes conflictos. No nos damos cuenta de que les está doliendo algo que para nosotros no tiene importancia, pero para ellos sí tiene mucha importancia. Y muchas veces no vemos, yo muchas veces les digo, pero es que eso son tonterías. No son tonterías, son sus tonterías, que les duele a ellos. Y es lo que tienen que afrontar. Y así es como van aprendiendo, con esos pequeños conflictos. Que nosotros nos esperamos a un caso grande, no hay que esperarse un caso grande. Un caso pequeño hay que empezar a resolverlo. Como decíamos antes, es prevención. Es prevención, y cuanto más hablemos de mediación, más trabajen ellos, más se va a conocer en el centro, se nota un montón ese trabajo. A mí me gustaría destacar una cosa, y es la profesionalidad que tienen. Con 16, 17, 15, si os fijáis, cada vez que le habéis preguntado con diferentes casos concretos, ha sido difícil sacárselo, hay que meter el cucharón. Y han mirado a Teresa como diciendo, pero podemos, porque llevan muy a rajatabla que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y aunque no den nombre y no den datos, no hablan de los casos. Y para mí, que con esa edad tengan esa profesionalidad y ese secreto profesional tan a gala, es de quitarse el sombrero. Ellos han visto los dolores de sus compañeros y saben que es un dolor y un sufrimiento de un compañero. Entonces, cuando los primeros que aprenden a ponerse en el lugar del otro son ellos, lo han dicho antes, han aprendido a ver los dos puntos de vista y a entenderlo y a comprenderlo. Entonces, lo que hacen al mediar es realmente entender el dolor del otro, y para ellos son dolores de sus compañeros, aunque no los conozcan. Sí, pero aunque no des datos, o sea, yo cuando María empezó en mediación, al poco tiempo le pregunté, oye, ¿y qué hacéis, no? Curiosidad de madre, ¿qué hacéis? ¿Qué mediáis? Ay, no, mamá, no te puedo decir nada, porque no podemos hablar del tema, porque... Y yo solo quería saber, pues si le había bajado los pantalones, o le había dicho un insulto, o... No puedo. Hoy, por ejemplo, ha dado la casualidad de que íbamos en el coche, en un semáforo, ha pasado una chica que yo ni la he visto, y me dice, mamá, esa chica le ha hecho mediación. Digo, ¿qué chica? Ya había pasado. Digo, ¿y qué pasó? No te lo puedo decir, pero si no la conozco. No te lo puedo decir. Y cuando habéis preguntado aquí ahora qué casos se daban, me he quedado a la expectativa como diciendo, a ver si cuentan algo, pero no, si os fijáis, ha habido que sacarles con cucharón. O sea, que son profesionales de quitarse el sombrero. Bueno, yo creo que nos llevamos ideas y la sesión ha sido fabulosa, y el Ateneo pues os agradece de manera total que hayáis estado aquí, que nos hayáis brindado esta posibilidad de compartir con nosotros este trabajo tan bueno y tan encomiable que habéis llevado, que lleváis a cabo en el centro, en este caso en el Instituto Ángel Ganivet. Y que bueno, pues nosotros encantadísimos de abrir el Ateneo, las puertas del Ateneo a este tipo de debates, y de que sepáis que esta es vuestra casa, que aquí nos tenéis, que estamos para lo que sea. Si en algún momento necesitáis
alguna cuestión o queréis exponer algo, lo que sea, no tenéis más que decirlo, que ya buscamos el momento, el lugar y la posibilidad para llevarlo a cabo. Así que muchísimas gracias por parte del Ateneo y nada, y adelante y muchísimo ánimo, que estáis haciendo una labor fabulosa. Muy bien. Bueno, yo solo quiero decir que se están haciendo muchísimas más cosas, como ha dicho Ana Cristina, en el grupo de bienestar emocional que tenemos en el centro. Somos muchos, este año hay un montón de gente metida en el grupo, que no es solo, es que un proyecto pequeñito. No es pequeñito, pero una bueno, dentro de todo lo que se hace es pequeñito, lo que pasa es que es grande por ella, por los mediadores. Pues muchas gracias a todos, gracias a vosotros por compartir cómo lo habéis sentido. ¿Era lo que esperabais? ¿No? Yo cuando dijeron antes pensaba un salón de actos enorme. Bueno, vamos poco a poco. Igual, lo siguiente me parece súper. Seguimos teniendo un déficit social y es que efectivamente con lo importante que es la educación, pues esto debería estar absolutamente lleno, ¿no? Eso es lo que hay. Pero que podemos ir a otros juegos. Pero que está bien. Yo está muy bien. Yo ofrezco, vamos, invito a que vengáis a mi centro. Estamos en Fuja, estamos un poquillo lejos, pero yo encantada, yo abro las puertas de mi centro. Para que Lo hemos hecho, lo de ir a otros centros. Que es primaria y secundaria. Primaria. ¿Por qué no te los traes a Granada? Y hacemos un taller con ellos. Con la familia lo tengo más complicado para traérmelo, pero a mí sí que me gustaría hacer cosas de estas, por lo menos con los de sexto. Porque ellos les pueden enseñar a los más chicos, ¿no? Sí, sí. En Málaga lo hacíamos. Íbamos a otro centro y contaban la experiencia ellos a compañeros y además hacíamos alguna dinámica y demás y se quedaba en los centros. Lo hemos hecho en primaria y lo hemos hecho en secundaria. La historia